Primer juego de la fecha 31 en España, lo abrió el segundo de la tabla, Real Madrid, que con muchas variantes en su nómina titular, incluidos desde el vamos el portero costarricense Keylor Navas y el mexicano Javier Hernández, superó en el Bernabéu al Eibar 3-0 con tantos de Cristiano Ronaldo, que llegó a 38 en la liga, Chicharito Hernández, que hizo el cuarto en su cuenta personal, en el segundo juego que sale como inicialista, y uno más de Gese, que fue el sustituto de Gareth Bale. Y el Atlético tuvo un resbalón tras empatar en su visita al Málaga empataron a 2. Griezmann en 2 oportunidades se anotó para los colchoneros. El niño Fernando Torres hizo un gol en propia meta, haciendo el primero en su carrera como profesional. Y Samu realizó otro para los malagueños, que tuvieron sentado en el banco de suplentes al mexicano Guillermo Ochoa, mientras que el otro mexicano en el partido, Raúl Jiménez, ingresó al 73 para el Atlético de Madrid, que se alejó de la punta pero se mantiene en el tercer lugar. Y Barcelona fue otro que dio un paso en falso. Claro, el rival era más fuerte, Sevilla, y en su propio estadio, a pesar de que Messi abrió la cuenta con este espectacular gol a pase de Neymar y el propio brasileño hizo el segundo de tiro libre. Los sevillistas no se entregaron y terminaron empatando el juego a 2 con goles del argentino Ever Banega al minuto 38 y Gameiro al 84. A pesar de que el mejor jugador en el campo era Neymar, el técnico Luis Enrique decidió sustituirlo al minuto 74 y fue precisamente en ese momento en que el Barcelona perdió presión en el ataque. Barça sigue siendo el líder con 75 puntos, Real segundo con 73 y Atlético tercero con 66. La fecha la están completando en este momento con 2 partidos. El Celta le gana 4-1 al Rayo Vallecano y el Almería 1-0 al Granada. Mañana a las 6 de la mañana continúa con el Villarreal de los mexicanos Dos Santos visitando el Getafe. A las 11 el Español recibe el Athletic de Bilbao, Real Sociedad enfrenta al Deportivo La Coruña a la 1 de la tarde y a las 3 el Córdoba recibe al Elche. Esto es Acción Deportiva Edición Fin de Semana con Andrés Quiñones. Buenas tardes. Con el evento festivo de Nissan, ingresa para comprar en escogenissan.com. Comenzamos esta acción deportiva para hoy, sábado 11 de abril. De nuevo, en este horario fútbol, porque a las 6 estaremos transmitiendo el partido entre Cruz Azul y Tigres por el fútbol mexicano. Además, les tendremos toda la información de los deportes locales, nacionales e internacionales. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Grace. Buenas tardes a todos nuestros televidentes y a todos los jugadores de nuestras ligas locales, a los que, por supuesto, queremos acompañar el día de hoy en nuestros partidos más importantes. Hoy, como siempre, les tenemos un programa con mucha información, pero para conocerla vamos con nuestros titulares. Les diremos qué juegos hay para hoy y mañana, muy importantes en nuestro fútbol local, incluida la MAG, la Liga Internacional y, lógicamente, los Atlanta Silverbacks. Todos los goles de anoche en el fútbol mexicano y lo que se viene para hoy y mañana. ¿Y quieres saber cómo les fue a los Bravos y a los Hawks anoche y lo que se viene? Pues no cambie su canal, porque todo esto y mucho más solo lo puede ver aquí y únicamente aquí en la Acción Deportiva presentada por Nissan. Esta semana Puebla clasificó a la final de la Liga MX con un triunfo de 3-0 sobre Monterrey, pero con esa victoria también llega la incertidumbre si su máxima estrella, Cuauhtémoc Blanco, podrá disputar esta final, donde enfrentará a Chivas debido a la candidatura a la que aspira para la alcaldía de Cuernavaca. Esta decisión depende únicamente de los dirigentes de la Liga MX. Aunque el Puebla quiere, Cuauhtémoc Blanco quiere y su partido quiere que juegue la final de la Copa MX, los dirigentes de la Liga MX no tienen contemplado hasta ahora hacer concesiones y una fuente consultada de la Liga insiste en que se remitirán a lo ya expresado en un comunicado sobre la incompatibilidad entre el fútbol y la política. Hay que ver a ver qué es lo que tiene que pasar ahí. Hay que ver. Y así, como candidato del Partido Socialdemócrata por la alcaldía